Buenas noches a todas y a todos que nuevamente me acompañan en esta clase. Qué bueno volver a encontrarnos y espero que esta semana en la cual no nos vimos, la bendición de Dios haya llenado por completo sus vidas. Iniciamos con nuestra lección de hoy, cuyo título es Relación entre sistema familiar y eclesial. Retomando y recordando que todo es un sistema, recordamos la ilustración que compartimos la semana pasada, ese dibujito en la que están unidos las diferentes partes y todas llegan a un mismo lugar, que es el sujeto que estamos analizando. El tema de esta noche es la relación entre el sistema familiar y el sistema eclesial. Todos dentro de nuestras comunidades estamos en un sistema eclesial, así como en nuestra familia somos olones, partes de nuestro sistema familiar. Dentro de la iglesia somos parte del sistema eclesial y cada servidor dentro de la organización eclesial, como cada ministerio, es un sistema sujeto a los mismos principios que ya habíamos revisado en las clases anteriores. Formamos parte del sistema y cada uno de nosotros somos un olón funcionando dentro del sistema. Desde esta perspectiva, cada problemática presentada en uno de los miembros no será ajeno al grupo en general dentro de nuestro sistema eclesial. Entiendo que si no todos, la mayoría de los que estamos en esta clase, formamos parte del sistema eclesial en nuestras respectivas congregaciones. En este convivir dentro de nuestro servicio en la iglesia, sabemos que cada uno de nosotros, si no llega a cumplir con el trabajo, con la responsabilidad que se le ha asignado en el sistema eclesial, no solo se perjudica a sí mismo, sino que daña de alguna u otra manera al resto del sistema. Si un pastor falla, toda la congregación se ve afectada. Si algún servidor, no importando el trabajo que desempeñe dentro de la congregación, llega a fallar de alguna u otra manera, afecta al resto de los compañeros, de las hermanas, de los hermanos que somos parte de este sistema. Entonces, el liderazgo institucional que está dentro de nuestras congregaciones, de alguna manera, nos afecta a cada uno de nosotros si llega a faltar o llega a fallar, pues siempre alguien más tendrá que ocupar su lugar. No deseamos que las cosas cambien porque estamos en un sistema. Quisiéramos, congregaciones los tienen incluso, ¿verdad? Pastores vitalicios que cumplen una función y nos acostumbramos tanto a estas personas que representan la autoridad o que tienen una función dentro del sistema, que cuando llegan a faltar por cualquier situación, nos sentimos incompletos o nos sentimos fuera de lugar, porque nuestro sistema así funciona aún dentro de la iglesia. De la misma manera, la consejería o la intervención que se tiene dentro de la congregación, sea por parte del pastor o sea por cuenta de cualquier líder, no podemos pensar que nada tiene que ver con el resto de nosotros. O consejero, sería ingenuo pensar que fuera del tiempo que ha dedicado a esta labor ya no le afecta o no tiene nada que ver con él, porque cuando compartimos en una relación con otras personas, influimos, pero también somos influenciados por los demás. Tomamos decisiones, tomamos experiencias, tenemos cierto conocimiento sobre las personas que no podemos simplemente ignorar. De alguna u otra manera, quedan como parte de nosotros en lo que nosotros seguimos haciendo. No podemos estar desconectados del resto del sistema. Hemos hecho llegar a su WhatsApp una pequeña historia que
El propósito es que podamos revisarla y emitir cada uno de nosotros una opinión al respecto. ¿Alguien quiere comenzar a leer este caso? Dice, varias semanas antes de su boda, una novia llegó para ver a su pastor. La joven parecía cansada y estaba extremadamente nerviosa. Había estado soñando con otros hombres, al menos conscientemente amaba a su novio, aunque se sentía frustrada porque él no tomaba posturas más firmes ante su primera esposa. En cuanto a la hija, la hostilidad de la otra mujer también la confundía porque nunca se habían conocido. A las cargas del momento se sumaban una creciente de indecisión en cuanto a la idea de tener hijos. La novia le dijo a su pastor que empezaba a dudar de su capacidad de hacer algo y que temía que le pasaba algo profundamente malo. El pastor, entrenado en la problemática familiar, no trató su depresión como causa exclusivamente de ella. Le sugirió resistirse a la tentación de analizar sus sueños. Le propuso considerarlos un síntoma de su relación con su prometido, porque había comenzado a asumir demasiada responsabilidad. También le propuso que le devolviera a su novio la ansiedad hablando directamente con él sobre sus fantasías y diciéndole, por ejemplo, sabes, querido, he soñado cosas rarísimas últimamente. Me pregunto si tendrás alguna idea de su origen. Luego le enseñó a la novia a salir del triángulo entre su prometido y su exesposa, estableciendo una relación directa con ella por medio de una nota similar a esta. Estimada Julia, como ya sabe, Juan y yo estamos a punto de casarnos. Aunque usted y yo nunca nos hemos conocido, pensé que sería mejor presentarme, ya que compartiré la responsabilidad por su hija cuando ella venga a visitar de visita de vez en cuando. Juan me ha dicho lo mucho que a usted le importa su hija. Espero que se sienta libre de comunicarse directamente conmigo respecto a las normas que yo deba observar o cualquier otra inquietud para que yo pueda ayudarle a Juan a criar de acuerdo a las metas y deseos de usted, sinceramente. Vamos a detenernos un poquito ahí en la lectura. ¿Qué les parece esto que escucharon o esto que también pudieron leer en sus notas? ¿Quieren comentarme algo al respecto? ¿Qué les parece la historia? Dios le bendiga, buenas noches. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Buenas Pues, noches. desde luego que no nos debe de parecer algo sorprendente, lamentablemente son cosas que suceden y que no quisiéramos que sucedieran, ¿verdad? Dentro de las mejores familias, por mencionarlo así. Pero bueno, ahorita a simple vista, pues nada más está hecha la ilustración verbal de la situación que va a acontecer. Necesitaríamos ya, si falta más lectura, pues ya profundizar, porque apenas se hizo la plataforma, por decirlo así. Entonces, sí hay un poquito de, o sea, en resumen, pues lo sobresaliente desde mi punto de vista nada más es que pues es un nuevo matrimonio y él anteriormente ya había sido o juntado o casado, procreado a una hija. Y lo que veo muy sobresaliente, positivo, con un criterio amplio, es que la novia, según entendí, se tomó la delicadeza de hablarle a la mamá o a la ex esposa del próximo novio o esposo Sí. y ponerse de acuerdo para darle un trato digno a la hija de ella y creo que está tomando una buena iniciativa desde la iniciativa de decir yo me pongo a su disposición con la finalidad de que este, eduquemos de acuerdo a las normas, pero yo quiero un trato digno hacia su hija. Eso es creo que es lo más sobresaliente desde mi punto de vista. El hecho de que acepten a la hija con ese amor. Es un caso interesante, ¿verdad? Aquí solamente estamos exponiendo un caso. ¿Les ha tocado a alguno de ustedes algo similar? ¿Tener que atender a alguna persona con alguna situación parecida a esta? ¿O es común para ustedes escuchar este tipo de historias? Sí, en la actualidad, desafortunadamente, sí. En nuestra actualidad es muy común escuchar ese tipo de historias. Más común de lo que uno quisiera, ¿verdad, hermana? Sí, A ver,
A veces como servidores tenemos como la idea de una pareja, la pareja que sería lo ideal para algunas personas, parejas que inician en una relación amorosa, que incluso algunos crecen dentro de la iglesia o llegan a la iglesia, que es muy común también ver llegar parejas con la finalidad de contraer matrimonio y son parejas que están queriendo iniciar una vida matrimonial. Y a veces nos quedamos con esta idea únicamente en nuestra cabeza, que la pareja funciona así. Sin embargo, el caso que aquí nos están exponiendo es algo, como bien dice Janet, más común cada día. Parejas que van a segundas o terceras nupcias o no sé qué número de nupcia, pero que traen una historia de vida y esa historia de vida les ha causado algunos conflictos emocionales, alguna problemática emocional. Ante esta lectura, ¿alguien más quiere expresarnos su punto de vista referente a esto? Compártanme, por favor, cuál fue el sentimiento o cuál fue la idea que vino a su cabeza Y cuando bueno, escuchó esta historia. Sí, y buenas noches. buenas noches. Bueno, Adelante. pues yo de inicio veo que pues esta mujer se toma es como una fuerza para ella, al pastor, porque ella en sí vemos que al principio tiene una infinidad de emociones, así pues ya desbordadas. De hecho, hasta habla de un sueño, ¿no? Que ya que está ahí con hombres, todo eso. Y el mismo pastor le dice, no, no le hagas caso a tus sueños. Y hace de manera que ese problema no lo toma ella de forma personal, sino le da a él el cómo dirigirse tanto a la exmujer como a su mamá, porque también su mamá ahí estaba también metiendo algo en lo cual pues se le hacía carga para ella, que era de que quería niños, y pues a la niña del del que va a ser el. Entonces vemos que gracias a que pudo direccionar su problema, fue como pudo darle una solución, pues en buenos términos en ese momento, porque aquí es donde uno ve, por ejemplo, que cuando uno no está en Cristo, que no es cristiano, normalmente, ¿qué es lo que hace uno cuando tiene situaciones? Se va con la amiga, se va con algún familiar y con un caso similar y, ay, no, pues hazle así, y lo único que hace es que el conflicto única y exclusivamente le va a aumentar más los problemas y más las cargas emocionales. Pero en este caso se ve que, por ejemplo, lo que dicen, ¿no? Que el pastor era un experto en ese tipo de problemáticas y se ve al momento de la carta que hace para dirigirle a la exmujer, y Sí, ve que al final pues ya todo empieza a fluir de una manera buena para ella. Entonces pues aquí es lo que se ve, ¿no? Que gracias a estar con ese soporte de su pastor, fue como que sus emociones desbordadas no llegaron a un término más perjudicial para ella. Porque si uno se pone a pensar, ¿y qué hubiera pasado si esta mujer, eso que ese problema como se le contó al pastor, le hubiera contado con una amiga, la clásica amiga que tiene hijos de aquí y de acá, y que hubiera hecho, ay, no, pues él así, él así, y hubiera, se hubiera metido en muchos más problemas. O a la mamá que también estaba ahí también y estaba todavía metiéndole más cargas. Entonces aquí es lo que se ve pues algo, ¿no? De que teniendo esa dirección es lo que ayuda en esta situación de conflictos, de problemas. Es todo el comentario.
Gracias, muy interesante. Ya ahí quienes analizaron el caso llegaron a darse a cuenta que dentro de el sistema de esta novia, de esta mujer, están implicados varias personas, ¿verdad? Que no es una relación únicamente, digo, que no es un problema únicamente entre novio y novia, sino que tienen varias personas implicadas en esta relación que llevan a esta novia a llegar a un punto de crisis. Vemos que ella tuvo la cabeza para acercarse, como bien decía hermano Víctor, acercarse al pastor, y el pastor tuvo la suficiente sabiduría para aconsejar y guiar. Suena muy bien y esto es muy acertado. Sin embargo, a veces no funciona de esta manera. A veces nos encontramos en la iglesia con situaciones similares, casos de parejas que van a tratarse, y la primera respuesta que obtienen por parte de quien les está aconsejando es el juzgar, ¿verdad? Es el juzgar y decir, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tienes estos sueños? ¿Qué clase de persona eres? Y esta mujer solamente está mostrando el síntoma de una problemática familiar que ha ido creciendo aún a lo largo del tiempo. Es bien importante tener en cuenta esto, que cuando alguien se acerca a nosotros para exponer alguna problemática, para buscar algún consejo, para pedirnos alguna guía, la primera cosa que debemos de tener en mente es que no podemos juzgarle, porque a veces queremos que las personas, que las familias funcionen en base a lo que nosotros creemos que es lo correcto, a lo que nosotros consideramos que se debe hacer. Es algo bastante complicado lo que estamos viendo, varias personas involucradas en una situación de familia, pero es una familia que busca resolver, más bien es una persona que busca resolver la problemática que se ha venido desarrollando dentro de la familia a la que ella está pensando o deseando ser parte de. Ella viene a unirse a un sistema de familia con un hombre que ya tiene una ex esposa, que ambos tienen una hijita, ¿verdad? Y yo creo que quienes han vivido situaciones similares, ya sea en su propia familia o observando algunas otras familias, uno considera que lo más importante es el cuidado de los niños. Sin embargo, a veces parece ser que esto pasa a segundo o tercero, o no sé qué número de plano, porque no se piensa en ello, se piensa en la relación, en yo me voy a casar, espero que mi pareja funcione, espero yo ser funcional para él en esta relación de pareja. Y como ya lo habíamos comentado antes, a veces uno fácil dice, es que solo me voy a casar con él o solo me voy a casar con ella. La familia no tiene nada que ver. Sin embargo, en la realidad nos damos cuenta que la familia está implicada en todas las decisiones, porque no podemos desaparecer a las personas, no podemos simplemente hacerlas a un lado porque ya están en el sistema. Nosotros o nosotras, cuando nos casamos, llegamos a ser parte del sistema familiar del otro, y junto con ello llevamos nuestro propio sistema familiar con nuestra propia problemática, como se está explicando en este caso. A veces se malinterpreta cuando una persona expresa sus sueños y se juzga desde ahí, ¿verdad?
Pero los sueños, como dijo el poeta, la vida es un sueño y los sueños sueños son. Los sueños simplemente reflejan nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes, nuestros deseos, nuestros temores. Eso es lo que son los sueños. El pastor le dice que no piense en analizar su sueño porque no es ahí donde surge el problema. El problema hay que analizarlo con el resto de la familia y da consejos muy acertados en cuanto a las medidas a tomar con el resto de la familia. Vamos a continuar con la lectura. ¿Alguien más quiere seguir con la lectura después del saludo de sinceramente o la despedida de sinceramente? Iniciamos con el nuevo párrafo. Bien, como nadie se anima, me veo en la penosa necesidad de leerles. Yo la apoyo, maestra. Gracias. Finalmente, dado que los asuntos relacionados con el ciclo reproductor a menudo están conectados con asuntos no resueltos con la madre, el pastor sugirió que la novia invitara a su propia madre, mandona entre comillas, a almorzar y que invirtiera su tendencia a evitar depender de su madre a toda costa, presentándole el conflicto sobre si tener o no hijos. 2 semanas después, en la cena de ensayo de la boda, la novia estaba radiante y dijo que había dormido mejor que nunca. Además, su madre, que entre los miembros de la iglesia no era exactamente la favorita del pastor, se deshacía en la alabanza de la relación duradera de los novios, y la exesposa de Juan no puso los obstáculos esperados ante la participación de su hija en la ceremonia. Varios meses después, la ex esposa volvió a exigir demasiado. En lugar de verse atrapada en medio, escuchando con simpatía las lamentaciones de su nuevo marido, la flameante esposa estableció límites sobre lo que estaba dispuesta a tolerar en la nueva relación. Esta vez fue el novio el que llamó al pastor para hablar de sus dificultades para dormir. Con el problema por fin en su debido sitio, el pastor ayudó al marido a tratar la relación con su propia madre, a quien había esforzado siempre por no perturbar, con lo cual se volvió más capaz de tomar una posición en relación con su exesposa. Este vínculo dejó de ser una fuente de acoso en el nuevo matrimonio. Qué interesante, ¿verdad? No dejó la carga únicamente sobre la futura esposa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo ven el caso? ¿Qué les parece la decisión que se tomó? ¿O aconsejarían ustedes una nueva vía? Platíquenme, por favor. Hoy están Yo, poco cooperativos. Gracias, Adriana. hola. Hay algo que me gusta mucho en este caso, que son los consejos del pastor, pero no en manera impositiva, sino en manera en la que está sugiriendo, que está recomendando, que está proponiendo, y que lo abordan de esta manera, o sea, deciden sí hacer caso a su pastor, y la verdad es que como se comentó ya son consejos sabios. Yo en la iglesia donde me congregaba antes, hubieron situaciones de ese tipo en los que pues 3 varones estaban dejando, por indicación del pastor, estaban dejando a sus hijos, los abandonaban. Y el pastor con la Biblia les decía, no, es que tú tienes que ser como Abraham, torciendo la palabra, porque Abraham echó afuera a su hijo, porque es hijo de una egipcia, y ese hijo pues es un bastardo, ese hijo no va a heredar, olvídate de él, olvídate de ella, van a destruir a tu nueva familia, ese hijo no va a heredar, y todo echándole, o sea, pequeñitos, realmente muy pequeñitos. Y lo más tremendo es que de estos 3 varones, el más joven solamente tuvo el valor de decir, no, es mi hijo, y se lo dijo de frente al pastor, es mi hijo, no lo voy a abandonar, me voy a hacer responsable, me quedo con la mujer, me quedo con él, y los otros que pues ya grandes, uno de 40 y tantos más o menos, y el otro pues tal vez en los 30, dijeron sí, abandono a mi hija, dejaron incumplir incluso con la pensión, ambos, y la consecuencia la vieron años después, que los dos recientemente en este año salieron con demanda
por incumplimiento de pensión, y uno de ellos pues ya y hasta se negaba a pagar y se escondía, y el pastor también escondiéndolo y todo. Y pues uno de ellos, el que se escondía, es el que ya iba a dar a prisión, porque pues ya estaba indicado y todavía se negaba, y todavía el pastor diciéndole que no pagara, que no los viera y demás. Entonces aquí depende mucho también de qué guianza y qué consejo es el que están dando, y si tú claramente percibes que por mucho que sea tu pastor no te está aconsejando de una manera adecuada o que vas a tener consecuencias, pues ya está en ti hacer o no hacer lo que te indican. Entonces, vemos aquí el contraste de las consejerías de los pastores. Es lo que yo le puedo aportar, maestra. Gracias. Qué triste que también este tipo de consejerías es más común de lo que uno quisiera. A veces el hecho de llevar el nombramiento de pastor no les hace cristianos, porque aún haciendo un uso inadecuado de la Biblia, con la Biblia en la mano, pudiéramos contradecir todo eso que este hombre aconsejaba, ¿verdad? Dios obra siempre con justicia y Él siempre ha cuidado del necesitado, ha cuidado de los pequeños, de los hijos, y Dios le perdone. Dios perdone a Nos perdona. a este pastor. Dios nos perdone porque eso da coraje. Hace que se enciendan los ánimos. Sin embargo, el caso de este pastor, su consejo es, como bien decías, es un consejo muy sabio, muy valioso, porque está siguiendo este principio que estamos revisando de ver en la novia o en la futura novia que ella únicamente tiene el valor de expresar el síntoma de una familia que se ve en medio de esta situación, pero que hay una situación de daño a causa de las malas decisiones que se han tomado a lo largo de su vida, ¿verdad? Este, le dice a la novia, le aconseja a la novia, de tal forma que va dándole a cada quien su cuota de culpa. Eso es algo muy interesante porque generalmente en la consejería tomamos a la persona o escuchamos a la persona que se acerca a nosotros con la problemática y es únicamente a esta persona a la que culpamos por la circunstancia en la que se encuentra y no tenemos la capacidad de ver, de revisar que las otras personas implicadas en la relación están ahí y han llegado a este conflicto porque ellas mismas como personas tienen fallas, tienen daños emocionales que tienen que enfrentar también, como es el caso de esta expareja, como es el caso de la madre. Cada quien tiene su porción de responsabilidad, ¿verdad? Porque están dentro del sistema. Y esto es algo que debemos considerar siempre que escuchamos algún caso. La persona que se acerca a nosotros simplemente es la portadora del síntoma. Hay personas a su alrededor que tienen una responsabilidad, que tienen que confrontársele en determinado momento con el papel que se está desempeñando dentro de esta relación. Ahora bien, no podemos forzar a las otras personas a enmendar sus fallas dentro de la relación. No podemos forzarle. Lo que sí podemos es concientizar a la persona a la que estamos aconsejando que se va a encontrar con estas fallas. Vamos a guiarle para que pueda ser la persona que tome las decisiones en cuanto el camino que tiene que tomar su nueva relación y saber a lo que se tiene que enfrentar, ¿verdad? Porque si tiene el valor para expresar sus sentimientos, ya ese valor nos hace entender que ella tiene la capacidad también de tomar decisiones sobre su propia vida para saber y poder enfrentar
lo que tiene que vivir más adelante. Pero sí es nuestra responsabilidad expresar consejo sobre las decisiones de vida que debe tomar la persona que nos busque para tomar consejo. ¿Qué les parece el caso? Bueno, yo aquí, Sí. bueno, es de aquí que los dos supieron, ¿no? Buscar al pastor, que tuvieron la confianza, porque muchas veces no la tienen, y que tuvieron un buen consejo. Pero también lo más importante, que ellos hicieron caso al consejo, porque hay familias que aunque tengan el consejo, pues no lo toman, no lo hacen tampoco, y no saben poner límites. Y por más que tengan un buen consejo, si ellos no lo entienden o no saben hacerlo, pues no, nunca van a hacer lo correcto. Así es, Mónica, se aferran a sus decisiones de vida. Y es triste que así sea porque uno puede ver un poco más adelante las consecuencias que van a traer estas decisiones. Sin embargo, les decía hace un momento, lo que nos toca a nosotros es abrir un poco el panorama y mostrarles con lo que se tienen que enfrentar. No podemos imponer en las personas. Nunca estamos para imponer, porque pues nosotros mismos podemos equivocarnos y no estamos para imponer, estamos para aconsejar, para guiar, para mostrarles lo que nosotros estamos viendo. Ahora bien, lo que nosotros estemos viendo dentro de lo que nos están platicando, debemos de tener en claro que lo podemos ver únicamente con una visión puesta en Jesús. Que nuestro consejo para ellos tiene que ser un consejo basado en el conocimiento de la palabra, pero no como en el caso del pastor que nos platicaba Adriana, ¿verdad? Porque él estaba imponiendo lo que él quería. Él estaba imponiendo y estaba haciendo un uso indebido, perdón, de lo que dice la palabra. Entonces, a nosotros nos toca, no tenemos las herramientas de este pastor profesional para poder evaluar una situación así de compleja. Pero tenemos herramientas muy valiosas. Tenemos el conocimiento de la palabra y tenemos la sabiduría que Dios nos da para poder compartir un consejo adecuado. Siempre, siempre a través de la palabra, sin imponer, pero sobre todo sin juzgar. Es triste que a veces cuando escuchamos a algunas personas que nos comparten de alguna problemática, yo no sé si les ha pasado, pero para mí es incómodo que estoy platicando alguna situación que a veces ni siquiera estoy buscando el consejo, sino estoy respondiendo a alguna pregunta y ya me están diciendo, es que tú le hubieras dicho esto, es que tú hubieras hecho esto, es que por qué no haces, es que por qué no lo dices, es porque no nos toca a nosotros decirles a las personas qué hacer. Nosotros escuchamos empáticamente, escuchamos sin juzgar, que eso es importante siempre tenerlo en mente. Escuchamos sin juzgar, que a veces eso es bastante difícil, porque traemos una estructura mental en la que creemos que las cosas tienen que hacer o funcionar de tal o cual manera. Por esa razón, si leemos el Sermón del Monte, Jesús muchas veces dice, no juzguen, porque nuestra condición humana tiende a eso, a juzgar la vida de los demás, a juzgar la problemática de los demás desde nuestros propios lentes, desde nuestra propia óptica, como nosotros creemos que debe de ser, como nosotros creemos que debe de funcionar, pero no es así. Si nosotros lo hacemos de esta manera,
no va a ser un buen consejo el que nosotros demos. Nosotros escuchamos empáticamente sin juzgar, damos el consejo de la palabra, abrimos un tanto el panorama mostrando la situación a la que se tienen que enfrentar si toman la decisión de vida que ellos piensan tomar. Ya en esta pequeña historia ya pudimos entender, quedarnos un poco más claro cómo funciona el sistema. Ya vimos la novia que es el portador del sistema, el novio que está implicado dentro de este sistema, tienen su propia problemática, el novio con su madre, con su primera esposa, con su hija, y nos deja ver que las decisiones que este novio tomó no las resolvió, la problemática que él tuvo no la resolvió antes de tomar la decisión de comenzar una nueva pareja. Yo no sé si les ha tocado conocer situaciones, es más común, pero no es únicamente de ellas, de las mujeres, que tienen una pareja, terminan con esta relación, tienen otra pareja y esa pareja es exactamente igual a la anterior. A alguien le oí decir, mismo infierno, otro diablo, porque no han resuelto y vuelven a repetir y a repetir y a repetir la historia. Vuelven a vivir el mismo infierno con otro diablo. Pero corrijo, no es únicamente las mujeres. Vemos hombres con la misma problemática porque no han sabido resolver la situación con mamá, porque no han sabido resolver sus diferencias con otras parejas y entonces piensan que solamente si se mueven de lugar su vida va a cambiar. Pero no va a cambiar, simplemente se va a repetir la historia porque no han tenido el valor para hacer los cambios pertinentes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen? Platíquenme, tengo deseos de escuchar su voz. Sí. Pues es que sí es un proceso de sanación que muchas personas primero no quieren reconocer que tienen un problema o que tienen una herida que no ha sanado. Y entonces, cuando tú no estás sana, obviamente que no vas a lograr una relación sana y va a pasar lo que usted bien dice. Otro, u otra, pero siempre es un círculo vicioso porque no detectas que el problema eres tú, ¿no? O sea, en una ocasión escuché a una persona que estaba dando una conferencia y decía, dices que no hay amor, que el amor no existe, pero pues te la pasas buscando el amor en el bote de la basura. Pues sí, claro que ahí no está. Así es. Y o sea, son realidades que dices, si no sanas, vas a estar siempre en el mismo círculo vicioso. Y en referencia al caso, pues es un caso muy interesante, palabras muy sabias. Y las personas involucradas, en este caso la pareja, desde mi punto de vista, pues fueron personas maduras. Primero para tener apertura de buscar la ayuda, para poder poner los límites que eran, ¿no? En el caso de la mujer dijo, no puedo cargar con esto, no puede ser toda mi responsabilidad o no lo voy a poder manejar. Y después, ¿por qué? Porque quizás la pareja pues se sentía muy cómoda porque la mujer lo sobrellevaba todo. Pero ya en el momento en el que ella dice, esto no me toca a mí, esto no me corresponde, no es mi responsabilidad directa, te dejo tu paquete, lo que te toca a ti resolver. Entonces es cuando el otro dice, ay, ¿qué pasó, no? ¿Dónde está la que cargaba por mí? Porque si algo es cierto es que cada uno es responsable de su actuar y de las decisiones que toma y de los límites que pone. Porque en realidad sí es algo complejo tener una pareja. Yo les comentaba, yo tengo una segunda pareja, creo que exageré la vez pasada, ya es que ya ni me acuerdo bien de la fecha, pero ya tenemos más de 15 años juntos. Y en relación en que yo tengo una hija de mi primer matrimonio y él tiene 2 hijos de su primer matrimonio. Pero a lo mejor
Yo a los chicos los veo muy de vez en cuando y casi no tengo contacto con ellos, ¿no? Y a lo mejor mi vínculo con ellos no es tan estrecho como el que él tiene con mi hija. Y la conoció adolescente y todo, pero si de si él le hizo alguna observación a mi hija cuando ella era adolescente y joven o se la sigue haciendo aún ya casada, y aunque a mí no me pareciera, siempre guardé silencio, ¿no? Nunca tomé esa posición de decir, es mi hija, yo decido cómo la educo, porque al final de cuentas, pues ya lo había involucrado en nuestras vidas. Y si algo no me parecía, pues trataba de decírselo en privado, que casi siempre él fue muy respetuoso y todo, siempre ha sido muy respetuoso, pero siempre nunca puse, no, tú no tienes por qué decir nada, es mi hija, yo la educo como quiero, pero sí es parte de nuestra responsabilidad. Y en cuestión del papá de mi hija, pues que no, nunca se hizo responsable de ella, ni económica, ni emocional, ni nada. Pero siempre la inculqué en que era su papá, en que debía amarlo, en que debía quererlo, porque la Biblia decía, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y gracias a Dios yo creo que hicimos un buen trabajo porque hace como pues, dejó de ver a su papá como unos 10 años, 15 años, ¿ok? Y hace como año y medio le hablan y le dicen que tuvo un accidente y que le amputaron la pierna. Y ella fue a verlo y ya le pregunté, ¿cómo te fue con tu papá? Me dijo, no, pues bien, mamá, estuve ahí. Siempre ha tenido contacto con su familia paterna, siempre. Aunque su papá no la viera, siempre ella ha tenido contacto con su familia paterna. Cuando cumplió 15 años vinieron sus abuelos, sus tíos. Cuando se casó vinieron sus abuelos, sus tíos. Y le digo, ¿cómo te fue con tu papá? Me dijo, bien, mamá, me la pasé muy bien. Vimos una película, estuvimos platicando. Y ella me dijo, ¿y sabes qué pensé? Cuando estábamos ahí, le digo, ¿qué hija? Me dijo ella, qué bueno que mi mamá me cuidó el corazón. Oh, qué lindo. Gracias a Dios que mi mamá me cuidó el corazón. O sea, porque yo te voy a decir que veo a mi papá y no digo, ay, papá, sí, pero no lo veo con rencor, no siento resentimiento por él. Y me sentí bien poderlo ayudar, ir por él al hospital, regresarlo a su casa, convivir un rato con ellos. Pero ese fue mi pensamiento cuando de repente los vi a ellos y dije, qué bueno, que gracias a Dios que mi mamá me cuidó el corazón. Valoramos mucho esta participación tuya. ¿Alguien más quiere compartirnos algo más? Sí me gustaría saber, después de escuchar esto que hemos compartido, ¿a qué conclusión llegan ustedes? Quiero escuchar por lo menos a unos cuantos de ustedes que me compartan. ¿A qué conclusión llegan después de escuchar esto? Pues mi conclusión aquí sería que, como dice la palabra, por falta de conocimiento perece mi pueblo. En el caso de la pareja del escrito, tuvieron la gran fortuna de tener una guía sabia, temerosa de Dios. Y cuando uno no tiene esas guías, pues te dan consejos malos que, como estaban diciendo en los comentarios, luego te lleva a otras cosas, a tomar decisiones, apresuradas y mal tomadas y que empeora pues el caso. Eso es lo que yo veo aquí, porque pues muchos comentarios que hicieron, por ejemplo, el de la hermana Janet, el de cuidar el corazón de su hija, pues eso es en base a que tenía la sabiduría de Dios y escudriñaba las escrituras, tenía la palabra ahí, pero cuando no se tiene, pues sí te vas más como que a los consejos de la familia o a personas que de igual manera, pues, están desorientadas como tú. Sí, de ahí la importancia de conocer la palabra. Todos nos equivocamos en determinado momento en nuestras vidas. Lo que toca es retomar el camino y buscar la ayuda de Dios. No podemos simplemente decir, pues ya la regué, ya me fue mal, ahora me aguanto. Que era el caso de esta mujer, pudo haber dicho eso. Sin embargo, ella toma la decisión de buscar la ayuda. Todos en determinado momento hemos tomado malas decisiones en nuestras vidas y las seguiremos tomando, ¿verdad? De ahí también la importancia de conocer la palabra, dice el apóstol. Hijitos míos, esto les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Primeramente viene el perdón.
el perdón de Dios para nuestras vidas y el perdón de nosotros mismos a nuestra persona. Entender que si nos equivocamos, no podemos quedarnos como en el hoyo, ¿verdad? Aún si las personas con las que salimos dañadas en alguna relación, que Dios cambie sus vidas. Yo siempre digo, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por esta persona, por eso que tú hiciste, yo siento que debo perdonarle. Pudo habernos fallado, incluso pudimos haber fallado, pero por el gran amor que Dios nos tiene, por el sacrificio que Él realizó en la cruz del Calvario, por estas personas y por nosotros mismos, perdonamos y retomamos el camino. Porque sería triste quedarnos en un lugar de dolor, en un lugar de desesperanza el resto de nuestras vidas. La palabra dice que fuimos llamados a libertad. Debemos vivir como personas libres. Aclaro, personas libres, no libertinas. Y esta libertad únicamente nos la da el Señor. Y nos da la oportunidad del perdón para nosotros mismos y para los que están siendo afectados o por quienes fuimos afectados. Perdonamos, retomamos el camino ahí donde nos atoramos. Buscamos la dirección de Dios para saber hacia dónde debemos caminar, cómo debemos caminar y con quién debemos caminar. Pero sí es importante que nosotros podamos conocer lo que dice la palabra al respecto. Gracias, hermano, por compartirnos. ¿Alguien más quiere compartirnos una conclusión a la que haya llegado? Yo. Sí, Adriana. Es justamente reafirmando lo que sea nuestra hermana Janet, el que tomemos toda nuestra parte responsable de cualquier situación. Ahorita pues fue un ejemplo de una relación, pero no siempre es solamente una relación, las situaciones en las que tenemos. Entonces, si tomamos nuestra parte responsable, pues es lo mejor para trabajar sobre eso, porque cambiarse de cama no sana al enfermo. Y hay dos maneras de caminar. Desde el modo víctima, lamentándote toda la vida, así me tocó, se repitió y pobre de mí, y a ningún lado bueno vas a llegar, o tomando la parte responsable y trabajar sobre ello, y entonces sí vas a tener un destino diferente, porque si estás solamente en el de y me cambio y ya mejor no sé, no tengo amigos o ya no me congrego en este lado o me separo, lo que sea, pues se va a repetir como nos indicaba usted a cada rato lo mismo constantemente porque solamente me estoy cambiando de cama, no estoy sanando, no estoy permitiendo que Dios me sane o el proceso también, que debemos de aceptar el proceso como lo que es, ni más ni menos. Así es, muy buena tu valoración. ¿Alguien más? Tenemos Yo, unos minutos, sí. bueno, soy la hermana Jessica. Nada más quiero compartir mi testimonio muy, muy breve, complementando lo que compartió nuestra hermana Janet y nuestra hermana Adriana, que tiene pues mucha razón. Eh, digamos que yo estoy en la parte de la niña de este caso de que se leyó, pero bueno, ahora yo ya soy adulta, ¿no? Em, Mis papás igual se separaron, se divorciaron y él pues se casó posteriormente cuando pues yo todavía era niña y pues obviamente su esposa como que bueno, no nos aceptaba muy bien. Yo tengo dos hermanos de parte de mi mamá y mi papá, y yo soy la mayor. Entonces, pues pasaron muchos años, la verdad, mi papá cuando, pues inmediatamente creo que se divorciaron, mi papá conoció de la palabra y pues se convirtió a Cristo, pero él pues nos abandonó, o sea, él se tomó el consejo que le dio, yo creo que el mismo pastor que pastoreaba a los hermanos de la hermana Adriana, porque él definitivamente no se hizo cargo de nosotros durante muchos años, como unos 25 años. Y pasó el tiempo, entonces eh, él llevaba a mi hermano el chico a la iglesia y pues
él era el que oraba por nosotros, mi hermano el chico. Entonces ya pasó el tiempo y sí, pues Dios hizo la obra, la verdad, pues no dejó caer ninguna de sus palabras a tierra de mi hermano y todas sus oraciones las contestó porque pues con el tiempo pues nosotros conocimos de Cristo, mi mamá, mis hermanos y yo, y pues ya posteriormente pues nos congregamos, pero no tiene mucho, antes de pandemia, un año antes exactamente, mi papá se enfermó y yo me acuerdo que, bueno, yo tenía ciertos conflictos en casa de mi mamá y yo me tuve que salir de la casa y el punto es que yo fui a vivir con mi papá. Pues los últimos meses de su vida yo no sabía la verdad que iba a ser así. Eh, pues Dios y sus caminos me llevaron a vivir con él. em, y resulta que lo cuidé. Como bien dice la hermana Adriana, pues uno tiene que aceptar su responsabilidad y tiene que ser consciente del problema que va arrastrando. Yo, pues, hasta la fecha soy soltera, pero antes de todo eso, antes de que mi papá falleciera, yo me relacionaba con hombres igualitos a mi papá. Igualitos, igualitos, igualitos. Entonces, y cada vez peor. O sea, por más que yo, según buscaba una mejor pareja, pues no, o sea, iba empeorando y ya después ya no se parecían a mi papá, eran mucho peor, eran unos monstruos, ¿no? Hasta que, bueno, mi papá fallece, yo lo cuido sus últimos 2 o 3 meses, hice las paces con él, lo perdoné. Yo lo hice por mi cuenta porque en mi caso mi mamá no cuidó nuestro corazón. Ella sí reflejó todo su rencor y su enojo hacia él con nosotros, ¿no? Y pues más tomando a mi papá esas decisiones de pues abandonarnos y pues éramos tres. Entonces, pues de cierta forma pues se justifica pues cierto rencor de parte de mi mamá, pero pues repito, pues cada quien es responsable de cómo seguir su vida, ¿no? Entonces yo decidí cuidar a mi papá, decidí perdonarlo, incluso le ayudé porque no estaba ya sus últimos meses muy consciente, pero las veces que él estaba lúcido, yo lo animaba a pues pedirle perdón a mis hermanos, pedirle perdón a todo el que él recordara en el momento, tenía que ponerse a cuentas, ¿no? Sí, Entonces, ya, pues él fallece y yo dije, es que la que está mal eligiendo parejas como él soy yo. Y yo, honestamente, me puse a analizarme, ¿no? Contra la palabra, contra todo, buscando ayuda en muchas cosas, principalmente en la palabra, pero dije, a ver, son patrones que se están repitiendo, pues busca la ayuda que necesitas. Si necesitas sanar alguna herida, pues del alma, pues busca atención y busqué atención psicológica con una psicóloga cristiana y realmente abrió mi panorama eh, a, a otras situaciones que empezó a sanar mi corazón y empezó a cambiar mi mentalidad gracias. y ciertamente no a un libertinaje, pero, o sea, fue lo que sugirió este pastor en esta lectura, ¿no? Él tiene cuidado de nosotros a pesar de las cosas que hayamos vivido, a pesar de las decisiones equivocadas de vida que hayamos tomado. Cuando decidimos cambiar nuestras vidas, el cambio viene cuando nuestras vidas son puestas en sus manos. Él es el único con la capacidad para transformar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra perspectiva de vida. Pues buenas noches. Voy a hacer un comentario breve que me parece importante anotar aquí, que estoy haciendo algunas notas. Primero, primeramente quiero hacer una nota breve sobre lo que mencionaba la maestra Esther sobre la ayuda que Dios nos da a través de su Espíritu Santo.
Es interesante porque tal vez no tenemos la capacidad intelectual de conocer los sistemas o como este hermano Friedman que escribe este libro donde fue tomado, que podemos decir tenemos esta capacidad, pero ella decía algo muy importante, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y esto es más que mucho más que cualquier conocimiento. Uno de los dones del Espíritu Santo que debemos explotar y que es de los dones mejores, como dice Pablo, y que a veces no tomamos en cuenta, es el don de discernimiento. Discernimiento es conocer las cosas ocultas que Dios sabe para tomar las mejores decisiones. Ustedes son, porque están aquí, hay un científico del siglo pasado que dice que Dios no juega a los dados. Están aquí porque van a ser muy buenos, eh, capacitados por Dios en la consejería. Y entonces cuando nosotros viene una persona y nos dice, quiero este consejo, nosotros tenemos que ver todo este sistema. Dios ve todo este sistema. Si no vemos todo este sistema, vamos a dar un consejo equivocado, erróneo. Si alguien me dice, hermano, fíjese que soñé que tengo frío. Ah, pues aquí en la palabra dice que David se consiguió una mujer para que le calentara los pies. Pues no es bíblico. Eso no es bíblico naturalmente. No hay un discernimiento de esto. Y esto me lleva al otro comentario, que es muy importante. Dios habla por medio de sueños. Eso es una realidad, todos lo sabemos. Pero esos sueños deben estar de acuerdo a la palabra de Dios y deben de estar de acuerdo al consejo bíblico. Si esta mujer hubiera soñado lo que el pastor le hubiera dicho, entonces el pastor seguramente le ha dicho, vamos a analizar tu sueño, porque está de acuerdo a un sistema que está mal y los problemas están mal. Pero como el sueño era realmente por la angustia que estaba sintiendo, el pastor decidió decir, esto no es momento para analizar, esto no es más que un síntoma de un problema que está ahí adentro. ¿De acuerdísimo? Algo que debemos saber, que debe quedar en nuestra mente, es lo que Pablo dice acerca de la profecía. Interpretar los sueños es un poco hablar la palabra de Dios, o decir que un sueño tiene tal significado es un poco hablar lo que tiene la palabra, decir lo que es la palabra de Dios, la palabra divina, la voz de Dios y tenemos que ser muy serios en esto. Y Corintios, el consejo a los Corintios es clarísimo cuando dice que la profecía tiene que ser para exhortación, consolación y edificación. Entonces, cuando nosotros vamos a dar un consejo, siempre tengamos estas palabras en nuestra mente. ¿Esto en qué manera lo exhorta a la persona a cambiar? ¿Cómo lo hace cambiar? ¿Cómo lo consuela? ¿Cómo lo edifica? ¿Sí? En el caso que no vamos a juzgar, porque bueno, ya pasó, ya lo juzgó la historia, ya lo juzgó Dios y ya lo juzgó la propia ley de lo que dijo Adriana, ¿verdad? Pero si me hubieran preguntado a ver cómo le va a dar edificación estar en contra de la ley, ¿sí? Entonces, esto es discernimiento. Entonces, de alguna manera, nosotros en la consejería tenemos que tener eso. ¿Qué herramienta tan maravillosa estamos teniendo? Ver los problemas desde un enfoque sistémico. Es muy bueno este ejemplo que ha dado la maestra Esther en esta lectura que nos dio, porque este caso nos permite ver cómo no era el problema que estaba ahí de una persona que tenía un sueño. El problema es que era todo un sistema que estaba mal, que había que empezar a reparar. Entonces, es lo que nosotros tenemos que aprender desde la consejería. No quería dejar estos dos aspectos importantes, que es la guianza del Espíritu Santo en el discernimiento, en el correcto discernimiento, conocer las cosas ocultas que Dios tiene y sabe, ¿verdad? Conocer las cosas ocultas que Dios para beneficio de edificación, exhortación y consolación. Gracias, Esther. Bueno, pues damos por terminada nuestra clase. Creo que hay que sacar la